Con mi nuevo arsenal y tantos animalitos del bosque por matar, la cacería era como un nuevo juego. Depredador silencioso, mis bolas. ¡Puta mierda! ¡No me convences! A ver, saquemos al elefante de la habitación antes de empezar. Shockwave fue una total decepción en la película. Se nos presentó todo el tiempo y sobre todo en los pósters como el villano principal de la película. La prensa todo el tiempo lo resaltó como el supervillanazo que iba a aparecer en la tercera y la que entonces se creía última película de Transformers. Al final Shockwave simplemente aparece un par de veces y dice una única palabra en toda la película. Que por cierto, la pronuncia no sé, como si tuviese un gargajo en la garganta. Y ya está, eso es todo lo que voy a comentar de la historia del personaje porque, joder, el personaje hace tan poco en la película que ni vale la pena mencionarlo. Literalmente, su puta mascota hace más que el propio Shockwave en la película. Y bueno, como tantas otras figuras de las películas, sobre todo Decepticons, Shockwave nunca vemos en la película en qué carajo se transforma, así que Hasbro tuvo que inventar un modo alterno para el personaje, tuvo que inventarle un modo cybertroniano. Esto es algo que también pasó con Fallen y con el Soundwave Revenge of the Fallen, puesto que le tuvieron que inventar todo un modo robot, dado que nunca se transformó en la película. Y a ver, el modo tanque, todo hay que decirlo, la verdad me parece mejor que el Studio Series, porque por lo menos esto tiene orugas y se distingue un poco más como un tanque, mientras que el otro es un mierdero de piezas sueltas y prácticamente un robot haciendo contorsionismo. De hecho, tiene una transformación muy parecida a la del Shockwave de Transformers Prime. Se nota que mucho de ingeniería del Shockwave Prime influenció en el Studio Series, a pesar de que, claro está, el Studio Series reseca un montón de partes del Megatron Revenge of the Fallen. Pero bueno, y claro, como están viendo en este momento, este cañón no es definitivamente el que trae el personaje en la película. Esta manguera no es la que trae la figura por defecto y definitivamente estos colores no son los que trae la figura. A ver, esta fue una figura que la compré de segunda mano y me venía en condiciones paupérrimas, porque me venía totalmente pintado de plateado, bueno, medio pintado de plateado, y yo tuve que terminar el trabajo de pintura. De hecho, aquí pueden ver todavía un pedazo del morado original de la figura. Ahí se distingue la diferencia de tono. La figura originalmente venía a medio pintar en plateado, le faltaba el cañón, le faltaba la manguera. Tuve que inventarle un cañón propio, que bueno, creo que no me quedó tan mal, esto no está enfocando. La manguera tuve que hacerla con un cable y unas cuentas de bisutería. Y bueno, creo que no quedó tan mal el custom que logré. Y tengo que reconocerlo, me divertí bastante pintándolo. Pero bueno, basta de hablar pajas. En cuanto al que también esconde el modo robot, pues bueno, lo esconde, tengo que decirlo, mejor que el Studio Series, puesto que por lo menos este sí esconde la cara, cosa que no hace el Studio Series. Si lo vemos por debajo no hay absolutamente nada que lo delate como robot. Si lo vemos por arriba no hay nada, ni siquiera las manos. Los pies están totalmente guardados dentro de este ensamblaje, así que esconde bastante bien el modo robot. Lo único que está al descubierto son las costillas, pero esto no lo delata realmente. Así que creo que está bastante bien. Ahora, en cuanto a rodar, pues bueno, como la mayoría de figuras, las orugas obviamente no funcionan, sino que tiene un par de pequeñas ruedas aquí. Aunque creo que lo estoy transformando mal, porque esta rueda frontal no toca el suelo. O sea, creo que hay algo que estoy transformando mal. Pero bueno, en cuanto a tamaño, la figura mide de largo unos 17 centímetros y medio, así que tiene un buen tamaño. Y de ancho, obviamente sin contar la manguera, mide unos 7 centímetros. Tiene buen tamaño, sobre todo comparado con un Voyager actual, y por lo menos no hace la guarrada que hizo el Studio Series, que fue agarrar un Voyager, ponerle 3 porquerías y meterlo en la caja de un clase líder. En cuanto a transformación, la misma es relativamente sencilla, a pesar de que hay un par de cosillas que puede complicar un poco la cosa. Joder, ya esto se separó. Bueno, de todos modos hay que separar la manguera. Que por cierto, la original era de plástico suave, así que por lo menos esta no va a tener el problema de resquebrajarse de aquí a un tiempo. Desacoplamos de aquí el ensamblaje de los brazos. Desconectamos todo esto que va a formar parte del pecho. Ahí está. Levantamos todo eso que formará el frente del pecho. Es una especie de costillas que bueno, Optimus también le pegó la moda Darks y se puso costillas en el pecho. Separamos de aquí todo este ensamblaje por completo.
para formar las piernas y empujamos todo esto hacia atrás. Ya simplemente terminamos de estirar aquí las piernas. Las giramos haciendo que estas partes huecas queden mirando hacia atrás. Esto queda hacia el frente. Separamos de aquí. Ya moví la lámpara. Separamos de aquí todo esto que formará los pies. Y al bajarlo bajan también estas púas. Repetimos del otro lado. Sacamos de aquí los talones. Levantamos las rodilleras. Y ahí ya terminamos con las piernas de Shockwave. Ya simplemente queda bajar. Joder, no están viendo nada. Bajar estos ensamblajes del pecho. Empujarlos hacia atrás de este modo. Hasta que hagan clic. Conectar estos postes en estos orificios. Ya solo acomodamos los brazos. Sacamos la mano. Lo mismo al otro lado. Aquí es donde empieza lo turbio. Puesto que aquí hay que girar todo este ensamblaje para sacar la cabeza del robot. Lo elevamos hasta que conecte aquí. Hay un pequeño conector que obviamente no pueden ver. Bajamos este pedazo que será en donde conecta la manguera. Angulamos estas piezas para que las llantas, esta especie de tornillos, queden mirando hacia el frente y que queden igual a esta. Y ya simplemente conectamos estos... Joder. Conectamos estos postes en unos orificios que tiene esta especie de llanta falsa. Y ya simplemente quedaría conectarle la manguera improvisada que le hice a la figura. Que bueno, la forma en la que se conecta es casi la misma entre ambas versiones. Claro, la manguera original se conectaba en un poste integrado al propio cañón. Aquí lo tengo que conectar directamente a la mano de la figura. Y que se conecte en este orificio que habíamos sacado anteriormente. Y con eso ya tenemos a Shockwave. A ver, en cuanto a parentesco con el modelo de la película, todo hay que decirlo, este Shockwave siempre flaqueó bastante, incluso con su otro cañón, flaqueaba bastante en cuanto a parentesco con el modelo de la película, porque tenía varios problemas en cuanto a las proporciones. Por ejemplo, los pies eran increíblemente gordos, pero resultaba que el muslo no lo era, cosa que sí tiene el modelo de la película. El pecho era demasiado amplio cuando debería ser bastante más delgado. Los brazos eran muy flacos y sobre todo muy cortos. Tenía proporciones un poco raras este Shockwave a pesar de que no se veía mal. Claro, todas estas son cosas que resolvió el Studio Series, pero de nuevo, a costa de hacer un Voyager que metieron en la caja de un clase líder, le pusieron 3 mierditas y ya con eso lo venden a $50. Es evidente que tengo muchos problemas con las políticas de Hasbro en estos momentos. En cuanto a accesorios, la figura es lo que vemos en este momento. Sí, claro, trae por ejemplo la característica cuchilla que curiosamente, por lo general cuando lo venden de segunda mano, esto es lo que le suele faltar, o la manguera, no el puto cañón. La cual en el otro podíamos colocarla dentro del propio cañón como una especie de ballesta, cosa que nunca me gustó, pero bueno. Y bueno, el cañón original que traía la figura tenía el clásico sistema MECTE, que básicamente es que el arma se transforma en otra arma más mega power. Y todo hay que decirlo, la de Shockwave era de las pocas que se veía bien. El cañón por lo menos era parecido al que tenía en la película, a pesar de que no era idéntico. Aquí lógicamente no pude integrar eso, pero por lo menos logré diseñar un cañón... Logré diseñar un cañón lo más parecido posible que pude al diseño que tiene en la película, y obviamente que se acople correctamente a su brazo y que parezca que realmente forma parte de su cuerpo. Y creo que lo logré medianamente bien. Eso sí, el gimmick que no le falta es el light piping, el cual funciona perfectamente, y de hecho es de las figuras a las que mejor les funciona este gimmick. En cuanto a articulación, la figura viene con 21 puntos de articulación. Sí, está un poco limitado, pero la verdad tampoco está tan mal. La cabeza, a pesar de que está en un ball joint, no es capaz realmente de mirar hacia arriba, pero sí de girar 360 grados, que de hecho esto en algunas ocasiones la gente lo utiliza como parte de la transformación. Los hombros
Suben hasta ahí y debido a la transformación son capaces de subir todavía más hasta ahí. Así que esto está bastante bien. Giran 360 grados, a pesar de que como están en diagonal es un giro un poco extraño. El bíceps gira 360 grados. El codo se flexiona hasta los 90 grados. Y la mano entra y sale debido a la transformación. Misma articulación en el otro brazo, independientemente del cañón, puesto que ambos brazos son realmente iguales. Nada de articulación en la cintura, como era típico de las figuras de la época. Patada frontal hasta ahí. Patada hacia atrás, joder, hasta ahí debido a un pequeño conector detrás de la nalga. Split sensual de Van Damme, y de hecho estoy seguro de que puedo hacer que llegue todavía más lejos. Ahí está. Rotación en el muslo de 360 grados. Flexión en la rodilla total debido a la transformación. Y algo de movimiento en esta especie de pie, si es que le podemos llamar así. La figura realmente está bastante bien en cuanto a articulación. No le pide nada a otras tantas. Quizás la única articulación que sí se siente muy extraña y deficiente es la del pie, pero la verdad podemos dejar eso pasar por alto. En cuanto a lo que es el tamaño, la figura de hecho es bastante masiva, llegando a los casi 16 centímetros. Y ya si lo comparamos con otras figuras en escala Voyager, vemos que hace muy buena escala con el Megatron Dark of the Moon. Y aquí lo tenemos comparado con el Megatron Studio Series, y es una figura la cual es prácticamente del mismo tamaño que el Shockwave Studio Series, así que tócate los cojones. En cuanto a efectos, pues bueno, para empezar, la figura como venía originalmente tenía colores los cuales no eran realmente parecidos a los que tenía el personaje en la película. Sí, claro, en la película vemos a Shockwave que es prácticamente todo de color gris metalizado, de una especie de plateado muy sucio, muy mugriento, muy mierdero, muy chernobylesco. Pero realmente no me parece que sea un problema el tema de la aplicación de pintura. De nuevo, ya sabemos cómo se maneja Hasbro respecto a eso, de que Michael Bay hizo diseños increíblemente aburridos en cuanto a paleta de color, y por lo mismo el Studio Series optó por una paleta más parecida a la de mi Custom. Bueno, mejor dicho, yo opté por la paleta del Studio Series. Otro problema que podríamos señalar es, pues bueno, la falta de parentesco en cuanto a lo que son las proporciones, porque a pesar de que no se ven lo más mínimo mal, no son las mismas proporciones que tenía el personaje en la película. De nuevo, tendría que ser con un pecho mucho más estrecho, muslos más anchos, brazos más anchos y más largos, cosa que desafortunadamente no tiene nada de eso. Ya en cuanto a lo que es Cable, pues bueno, la figura, a pesar de que no padece de tener, es una de esas pocas figuras que está bastante limpia la espalda y tiene que debe tener, es decir, las ruedas colgando en la espalda. Tiene, por ejemplo, todo este pedazo hueco aquí debido a la transformación. Y a su vez la espada vemos que tiene todo ese montón de cavidades huecas, lo cual no me molesta porque, joder, casi parece más bien como si fuese modelado, pero sí es algo que se nota la pereza de Hasbro en partes como esa. Y bueno, ya para finalizar, ¿se recomendaría o no el Shockwave Dark of the Moon? Definitivamente sí, lo recomiendo bastante. Recuerdo que de niño, cuando se estrenó la película, era una figura que yo quería tener bastante y bueno, nunca pude conseguirlo hasta que finalmente lo conseguí de segunda mano. Lo conseguí en un estado paupérrimo y me pasé todo un día customizándolo y el resultado me dejó bastante satisfecho. Ahora, si ustedes tienen más suerte que yo y lo consiguen en buenas condiciones, no como el mío que lo conseguí en condición de chatarrero, es una figura bastante recomendable. Y definitivamente considero que vale mucho más la pena que conseguir el Studio Series, el cual ya lo he dicho y prácticamente la review ha sido en un más o menos 40% cagarme en esa figura y cagarme en Hasbro, dicho sea de paso. Valoración final, 8 Misfires. Y bueno, sin nada más que decir, yo he sido Nico Lunatic y me voy al carajo.